Así que bienvenidos y bienvenidas a todos, colegas, a esta presentación del Observatorio de Derechos Humanos que lanza, mediante este humilde pero emotivo acto, Abogacía Unida, y que, por suerte, o gracias a muchas sinergias que tenemos, apoya Vanguardia Legal y Abofer, y otras organizaciones que iremos mencionando durante el desarrollo de la presente charla. Es un momento muy particular, o muy movilizante, si se quiere, para analizar toda la temática de derechos humanos, precisamente por los cambios que están habiendo de gobierno, de políticas, eh, de concepciones, llamémosle hasta filosóficas, que está teniendo la sociedad, que en un momento parecen estar trastocándose profundamente con respecto a lo que pensábamos como aceptable y aceptado hace apenas 5 años. Pero no quiero extenderme demasiado en la presentación, quiero cederle la palabra al director del observatorio, al doctor Nazareno Gangemi, perdón, si me permiten lo presento brevemente. El doctor Nazareno Gangemi es abogado de la UBA, es especialista en defensa judicial del Estado, a través de la Escuela de Abogados del Estado, que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación. Es maestrando en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, y es jefe del Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, también conocido como PAMI. En ese marco, bueno, él tuvo la idea, en Abogacía Unida, de generar este espacio, este observatorio, destinado precisamente a ver, bueno, ¿para qué voy a seguir hablando yo? Nazareno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lucas. Les doy muy buenas tardes a todos y a todas, y les quiero agradecer a todos los participantes que hoy se están sumando a compartir este evento inaugural, como dijo Lucas, de nuestro nuevo espacio, que es el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra querida Asociación Abogacía Unida. En primer lugar, les quiero agradecer a todos los colegas que día a día construyen esta asociación y que en estos últimos días han ayudado muchísimo para que este observatorio sea posible, y así seguir fortaleciendo este espacio de formación en donde todos terminamos encontrando también la unidad y la camaradería entre colegas. Bueno, construimos este espacio para reflexionar y debatir todos los temas que nos interesan y nos preocupan en nuestro rol de operadores del sistema jurídico, del cual somos pieza fundamental, pero también como miembros activos de esta sociedad en la que nos toca vivir y que estamos insertos, ¿no? Es por eso que hoy, desde nuestra querida asociación y con ánimo de servicio, comenzamos a construir este nuevo espacio para la comunidad, donde todas aquellas personas humanas y jurídicas que observen la realidad con preocupación puedan acercarse y compartir sus inquietudes, y así poder transformar esa realidad de alguna manera en un acto beneficioso para la sociedad. Quiero dejar muy claro que desde nuestra asociación pensamos, concebimos este observatorio como una herramienta de participación profesional, pero también social, de manera que está abierto a todas las organizaciones de la comunidad que quieran promover los derechos humanos y que estén interesadas en los derechos humanos. En esta tónica es nuestra intención fomentar actividades académicas, conversatorios, mesas de debate y, por supuesto, desarrollar la investigación. También generar documentos de interés general que esperamos que tengan algún impacto positivo y que puedan llegar de alguna manera a transformar la realidad en la que hoy vivimos. Bueno, para todo esto contamos con ustedes y desde ya con las organizaciones que hoy nos acompañan, nos apoyan y que hoy se encuentran colaborando con nosotros en la construcción de este evento, y que también lo han hecho posible. Por eso, finalmente, quiero agradecer un agradecimiento muy especial a las asociaciones hermanas Vanguardia Legal y de abogadas feministas, ABOFEM, que no solo nos han brindado su colaboración, sino que también su apoyo incondicional para lograr este evento. También quiero agradecer a los colegas expositores que han prestado su conocimiento y su expertise para que
iluminar este acontecimiento de alguna manera, ayudarnos a hacer un evento más elaborado y más enriquecido. Así que, bueno, necesitando además, esperando que el día de mañana se vayan sumando también otras organizaciones y otros espacios afines, sabiendo que hoy más que nunca necesitamos estar unidos para dar las batallas que se nos aproximan. Bueno, abro a todos este espacio y quiero dar entonces comienzo a las exposiciones temáticas de este evento inaugural. Así que, bueno, Lucas, te pido si querés ir presentando a nuestro expositor que nos toca ahora. Muy bien, muchas gracias por el pase. Qué prolijo, ya estamos para un canal de aire. A ver, pocas veces tengo la chance profesional de presentar a una persona. No lo tomes a mal, Alan, realmente admiro tu currículum, admiro tu currículum. Tengo una sana envidia por la carrera que has desarrollado y por la gente con la que has trabajado. El doctor Alan Yur, que nos va a hablar a continuación, tiene una carrera impresionante en lo que es la defensa y la promoción de los derechos humanos. Y he trabajado con organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, UNICEF, CEJA, el INESIP, que bueno, probablemente para los que no lo conozcan es un instituto especial que estudia las ciencias penales. Y además es secretario ejecutivo del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. Además de eso, puntualmente yo lo conocí, él no se acuerda, pero yo lo conocí en ocasión de muchas charlas y trabajos y debates que hubo sobre temas de lesa humanidad. En ese sentido, a ver, no quiero, digamos, que su modestia le impida hablar, pero realmente creo que es una de las personas más capacitadas y conoce más a fondo todo el tema de lesa humanidad y por ende muchos temas vinculados a todo lo que es el quehacer penal, ¿no? En ese marco, más allá de que está terminando el café, nos va a poder hablar un poco sobre, sobre derechos humanos y un aspecto que muchas veces no consideramos o no tenemos, los que no tenemos mucha vinculación con el tema, de la situación carcelaria. Sin más preámbulos, doctora Lanyut, y a propósito es abogado de la casa también, no es de la Universidad de Buenos Aires, así que Alan, desmuteate cuando quieras y escuchamos tus palabras. Bueno, muchas gracias Lucas por la presentación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a la Abogacía, a Abogacía Unida por la invitación, a Vanguardia Legal y a BOFEM. Y bueno, y espero que tengamos también un espacio de intercambio, porque más allá de contar algunas reflexiones o experiencias, me parece que el momento también lo que demanda es pensar entre todos distintas estrategias y acciones para la defensa y la promoción de los derechos humanos. Un poco como decía Lucas en la presentación, mi especialidad ha sido históricamente todo lo vinculado al proceso de memoria, verdad y justicia. Así trabajé durante casi 15 años coordinando el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, además de algunas actividades en paralelo, bueno, que fueron mencionadas en la presentación o anteriores. Y actualmente, como secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, estoy a cargo bueno, de un organismo que trabaja en el monitoreo de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad por cualquier motivo, pero especialmente por motivos penales. También tenemos competencias sobre algunos temas más. Entonces, lo que voy a proponer un poco en esta charla es tal vez poder hacer un recorrido del hilo que va del proceso de memoria, verdad y justicia, de la lucha contra la impunidad por los crímenes del terrorismo de Estado, a, bueno, a la situación de la violencia institucional, las violaciones a los derechos humanos producidas en tiempo democrático y los desafíos también, ¿no?, que presenta este tiempo para la defensa de los derechos humanos. Y ese último punto nos obliga a ir un poco atrás. Yo me demoré en llegar a esta charla, me disculpaba que entré unos minutos más tarde, la verdad, porque venía de una reunión
en Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Donde justamente estábamos conversando también un poco de esto, estrategias, acciones que se pueden hacer en este escenario y que nos obligan a pensar, ¿no? A rebobinar y recuperar algunas de las cosas que se hicieron por ahí tiempo antes, cuando nuestro país estaba signado por la impunidad y, y que, bueno, que hoy por suerte, por lo menos de momento, no estamos en ese escenario, pero sí hay una avanzada muy grande del gobierno nacional bueno, sin vueltas, digamos, de la derecha, de los sectores que históricamente han defendido el terrorismo de Estado, de los sectores que son herederos de la dictadura ideológicamente, políticamente, y que requiere, ¿no? Pensar en qué aprendizaje podemos sacar de las luchas de las madres, de las abuelas, de los distintos organismos de derechos humanos en esos tiempos de impunidad para el tiempo presente. Y ahí voy a empezar, digamos, yo sé que estamos en un espacio de colegas, ¿no? De abogadas y abogados, abogades, ¿no? Pero me veo obligado, digamos, a resaltar algo que para mí es muy importante y que es el diferencial del movimiento de derechos humanos de Argentina respecto de otros países de la región, ¿no? Cuando uno mira lo que pasó durante la dictadura en Argentina, eh, más allá de algunas especificidades, bueno, también hubo terrorismo de Estado en Chile, en Perú, perdón, en Chile, en Paraguay, en Perú, luego en otro tiempo, ¿no? En Uruguay, en Brasil, y ninguno de estos países logró avanzar con la lucha contra impunidad, construir políticas de memoria, verdad y justicia como el nuestro. Y eso yo creo que se debe en primer medida y fundamentalmente a la fortaleza del movimiento de derechos humanos de Argentina y a que este movimiento estuvo liderado por las organizaciones de familiares, ¿sí? Organizaciones de víctimas, pero víctimas que no tenían una mirada, digamos, pretendidamente apolítica o individual, digamos, de su situación, sino que encarnaron una lucha colectiva, ¿no? Tenemos que volver a lo fundamental. Las madres, las abuelas, en definitiva, no dejan de ser los hijos, no dejan de ser víctimas, pero en vez de asumir una victimización individual y cada una reclamar por su caso, por su historia, por su situación y ponerse en el lugar de víctima, más allá de lo legal, también emocional, ¿no? Simbólico, o de la víctima, digamos, que demanda y necesita atención, decidieron constituirse en actores políticos y en conformar organizaciones, un movimiento de lucha, y lo encabezaron. Y los abogados y las abogadas, así como otros profesionales que colaboran con los organismos, acompañamos y apoyamos y acercamos estrategias, ideas, ponemos nuestras herramientas al alcance al servicio, perdón, de esa lucha, pero sí siempre, digamos, fue encabezada, liderada por los familiares. Y eso me parece que es muy importante porque evitó también una burocratización y más que una burocratización, una tecnificación si existe esa palabra, quizás la acabo de inventar, pero digamos, permitió que se utilizaran herramientas técnicas y profesionales, bueno, y más que nada en lo que tiene que ver con este espacio, ¿no? Con el acceso a la justicia que está muy mediado, y más todavía en aquella época por la intervención profesional, pero permitió conciliar eso con que no solo el protagonismo, sino la dirección política fuera de los familiares, de las madres y las abuelas. Ese me parece que es un valor fundamental que hay que resaltar y tener presente. El segundo elemento, vemos que caracterizó la lucha del movimiento de derechos humanos, del proceso de memoria, verdad y justicia, especialmente por ahí en un periodo, bueno, inicial y después se potenció especialmente en los 90, fue que las estrategias jurídicas de lucha contra la impunidad fueron complementarias
y siempre estuvieron en articulación con estrategias políticas más generales. Es decir, cuando se recurrió a la jurisdicción de tribunales extranjeros, no, ni siquiera de tribunales internacionales primero, sino a procesos iniciados, y por ahí me voy un poco adelante, ¿no? Y me obliga a retroceder al momento en que estaban vigentes en la Argentina las leyes de obediencia debida y punto final, y para mediados de los 90 se abrieron procesos en el exterior que apuntaban primero a requerir la extradición o juzgar en ausencia a represores argentinos, originalmente por crímenes cometidos contra ciudadanos de nacionalidad francesa, española, italiana, según el caso, alemana, y distintos casos, y luego después eso se fue ampliando hacia la jurisdicción universal. Eso fue complementario, digamos, a estrategias en el plano local, donde, bueno, continuaban las movilizaciones del 24 de marzo, surgían los scratches, una estrategia de comunicación también muy bien definida que rodeaba esas acciones. Paralelamente también, para mediados de los 90, se potencia con la vía, digamos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Puntualmente, en el caso argentino, es muy importante un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que después va a dar pie a la conformación o al desarrollo de los juicios por la verdad, ¿sí? Al amparo del derecho a la verdad. Y bueno, y esto que sintetizo así como muy, muy brevemente, muy rápidamente, yo creo que refleja un poco, o trato de sintetizar lo que les decía al principio, el abordaje con estrategias jurídicas totalmente novedosas en ese tiempo, no existían, no estaban consolidados en el campo del derecho, no había consenso en torno a los conceptos de jurisdicción universal directamente como algo más novedoso, ¿no? O incluso el recurso, la vía a la Comisión Interamericana, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para cuestionar, bueno, la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final, que se referían a hechos ocurridos antes de que nuestro país ratificara la Convención Americana de Derechos Humanos, y que eso fue bien resuelto por la Comisión Interamericana como, bueno, concentrándose en los agravios que producían en relación al acceso a la justicia, ¿no? y al derecho de las víctimas a ser oído. Siempre digo complementado, siempre como una estrategia complementaria, perdón, de otras acciones más de tipo territorial o política. También a mediados de los 90 se da un episodio fundamental que fue el inicio del proceso por el Plan Sistemático de Apropiación de Niños. Ustedes saben que en el juicio a las juntas, y perdón por quizás estar siendo un poco desordenado en la exposición, en el juicio a las juntas que se había celebrado durante el gobierno de Alfonsín, bueno, es bien conocido que se condena a Videla, a Macera, digamos, a los máximos responsables de la dictadura, pero también se los absuelve por algunos casos de apropiación de niños que habían sido imputados y que bueno, el tribunal entendió en un fallo, en unos párrafos muy poco fundamentados, que no se había logrado probar que respondieran, digamos, a esos casos, que se pudiera atribuir una responsabilidad a quienes se encontraban en la cúspide del aparato represivo, ¿no? Que en definitiva esos casos respondieran a una directiva, a una orden de los superiores en la pirámide, en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. También se los absuelve por casos de robo de bienes. Y esto fue muy relevante porque después del juicio a las juntas vienen las leyes primero de punto final y después de obediencia debida, y
estas leyes dejaban, eximían, digamos, de responsabilidad penal y impedían el avance de procesos penales contra aquellos oficiales de rango medio e inferior, y también algunos superiores, por los crímenes cometidos durante la dictadura, con la excepción de la apropiación de niños, obviamente expresado con el tipo penal, ¿no? del Código Penal. Y esto que muchas veces se entendió bueno, que respondía a que era un crimen aberrante, en rigor yo creo que tenía más que ver con el fallo de la Cámara Federal, del juicio a las juntas, y también una falta de discurso justificatorio, incluso mismo de las Fuerzas Armadas sobre estos crímenes, porque estaba claro que los padres de esos niños desaparecidos, en el discurso de los genocidas, justificaban sus acciones en que estaban luchando contra la subversión y demás, en una justificación genérica, ¿no? de su accionar, pero que no se podía construir ninguna alegación mínimamente razonable en relación a la apropiación de niños, y nunca asumió las Fuerzas Armadas siquiera haber cometido esos hechos. Bueno, entonces decía, quedan por fuera de las leyes de evidencia de vida y punto final, y eso es lo que permite iniciar a mediados de los 90, cuando un grupo de profesionales que, estando acá en un ámbito de abogadas y abogados, vale la pena mencionar, liderados por David Tutebayún y Alberto Pedroncini, y también con la participación de Julio Mayer, Alberto Binder, bueno, algunos juristas más destacados, promueven una acción, inician una denuncia reclamando que se investigue a distintos responsables, miembros jerárquicos del aparato represivo por la apropiación de niños, por aquellos casos que no habían sido abordados en el juicio a las juntas. Es decir, se aprovechó un resquicio legal de las leyes de punto final y evidencia de vida, y también de lo que había abordado el juicio a las juntas, porque solo se habían tratado 11 casos de apropiación de niños, para poder, en tiempos de impunidad, iniciar un proceso que apuntara bueno, por lo menos tener algo de justicia en ese marco de impunidad total por los crímenes del terrorismo de Estado. Esa causa se consigue que avance, ¿sí? Se inicia a fines del año 96, y para el año 98 ya se consiguen las primeras detenciones, y luego se amplía la imputación hacia Videla, Macera y otros, bueno, y otros militares que habían sido excluidos de la denuncia original precisamente para que no entorpeciera en el inicio de la causa la discusión de la absolución de la causa 13, ¿no? Estos colegas profesionales se vieron en ese escenario en la disyuntiva, y eligieron construir primero un caso sólido y después dar la discusión de si hasta dónde alcanzaba, digamos, la sentencia firme absolutoria de la Cámara Federal por la apropiación de niños para, eh, para que no cercenara el avance de esta causa. Entonces, la verdad es que fue un caso de litigio estratégico totalmente exitoso, quizás uno de los primeros que yo registro en materia bueno, del proceso de memoria, verdad y justicia, sin duda, y en general, yendo hacia atrás en temas de derechos humanos, la verdad que no quiero decir que no hubiera otros, pero no tengo mucho registro de casos previos, y que muchas veces no es mirado, ¿no? como un caso de litigio estratégico, entendiéndolo, ¿no? Lo estratégico no por la relevancia del caso, que en sí la tiene, sino de utilizarlo como herramienta, ¿no? Como una vía para lograr no solo la condena que finalmente obtuvimos en el año 2012 de Videla y compañía por el plan sistemático de apropiación de niños, sino un objetivo, si se quiere, paralelo, superior o complementario, que era poner en cuestión la impunidad que reinaba en nuestro país.
Bien, todos saben que para 2003 este escenario cobra un vuelco fundamental cuando asume la presidencia Néstor Kirchner y al poco tiempo de asumir, entre el oficialismo de entonces y algunas otras fuerzas que ya habían trabajado o elaborado proyectos de ley para anular las leyes de obediencia debida y punto final, en particular, bueno, Patricia Walsh, que tenía un proyecto muy, que fue tomado, digamos, como referencia, se consigue, ¿no?, anular las leyes de obediencia debida y punto final. Yo salté quizás en el medio un poco injustamente, que ya habían fallos del Juzgado Federal número 4 y de la Cámara Federal, confirmándolo, de la Cámara Federal de la Capital, declarando, ¿no?, la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, justamente por encontrarlas contrarias al Jus Cogens, al derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí se produce también, y esto es interesante también tenerlo presente, recuperarlo, ponerlo en valor, un diálogo con el avance que había hecho la jurisprudencia, voy a decir internacional, pero en realidad no es internacional, es la jurisprudencia local de países extranjeros, la jurisprudencia de tribunales de España, Italia, bueno, en particular del caso que llevaba adelante el juez Garzón en España respecto del general Pinochet, que es muy relevante para esas sentencias del juez Cavallo y de la Cámara Federal anulando las leyes de violencia de vida y punto final. Llegamos al año 2003, ¿no? Y se produce por parte del Congreso Nacional la anulación de las leyes de violencia de vida y punto final, que luego va a ser confirmado la constitucionalidad de esa ley anulatoria y la invalidez de las leyes de violencia de vida y punto final por la Corte en el año 2005 en el fallo Simón. Y a partir de allí el despliegue de políticas de memoria, verdad y justicia, que me voy a ahorrar ahora aquí en la exposición por razón de tiempo, pero que seguramente ustedes bien conocen, digamos, con el despliegue de los juicios de lesa humanidad. Solamente me voy a detener en algunos aspectos que me parecen centrales, digamos, también poner de relieve. Este recorrido que se hizo también implicó que los juicios por lesa humanidad en nuestro país se hicieran de acuerdo a tres condiciones básicas o tres principios fundamentales. Quizás no elaborados, pensados, expresados como principios, pero que conforman la columna vertebral desde el punto de vista jurídico del proceso de juzgamiento. El primero es que los juicios son llevados adelante por los jueces, digamos, naturales, por los jueces a cargo de investigar la comisión de delitos federales en el país. No se crearon comisiones especiales de juzgamiento, ni mucho menos tribunales especiales o tribunales ad hoc, que la verdad era una experiencia ya bastante consolidada en el ámbito del derecho internacional, ¿sí?, con los casos emblemáticos de los tribunales especiales de Ruanda y la ex Yugoslavia, y el antecedente, digamos, más lejano, pero antecedente al fin, del Tribunal de Nuremberg. Tampoco se dictó un estatuto de juzgamiento específico, no se dictó una ley de procedimiento para lidiar con estos casos, sino que se recurre al Código Procesal Penal de la Nación, y en algunos casos incluso se siguieron tramitando con el viejo Código de Procedimiento en materia penal. Estos dos principios fundamentales, digamos, para mí son cruciales porque dotaron de una legitimidad política e institucional muy, muy grande al proceso de memoria, verdad y justicia, es decir, se evitó cualquier alegación de que los jueces fueran designados a dedo, que fueran jueces que no fueran objetivos, neutrales, imparciales, y que se pueda alegar la violación de la garantía del juez natural, y se evitó también el cuestionamiento a un juzgamiento con leyes retroactivas, ¿no? Incluso, y este es el tercer punto, no solo no se modifica la legislación procesal, sino que se aplica la legislación penal de fondo vigente al momento de los hechos durante la dictadura.
y decía, esto no es menor y me parece que es muy importante que estando en un espacio de abogadas, de abogados en- que tiene, bueno, en miras, que está conformando este observatorio, no solo se tenga presente, sino que se jerarquice, porque hoy asistimos, y acá yéndonos un poco más al tiempo presente, en el embate que asistimos al proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, por parte del gobierno nacional y de muchos sectores también que vienen creciendo en el ámbito académico, a lo cual a mí me genera personalmente muchísima preocupación, se va elaborando un discurso donde se asume casi sin mostrar ninguna evidencia, se pone como una verdad, sí, casi autoevidente de que los juicios que llevamos adelante son juicios donde no se respetan las garantías penales, que se hacen violando el principio de irretroactividad de la ley penal o el principio de legalidad. Y que bueno, quizás esto aparece menos en primera plana, pero algunos hasta se atreven a cuestionar que se hagan, que se respete la garantía de juez natural, ¿no? Y esto, digo, yo lo pongo de resalto porque la verdad es que es una excepción lo que hemos hecho en la Argentina si uno compara con otros procesos de lo que se denomina justicia transicional en el mundo. Es un concepto que acá en nuestro país nunca hemos utilizado mucho y que muy brevemente el concepto de justicia transicional surge de la mano de la experiencia de Sudáfrica, de la salida del apartheid de Sudáfrica, aunque no exclusivamente, digo, pero se potencia mucho con esa experiencia, y que luego en el ámbito del derecho internacional tuvo otro desarrollo donde la experiencia de Sudáfrica ya no es lo central y que reconoce que, bueno, los estados cuando sufren experiencias de violaciones masivas a los derechos humanos tienen que establecer políticas de justicia, ¿sí? De sanción a los responsables, de verdad, de esclarecimiento de los hechos, de reparaciones para las víctimas y de disponer medidas institucionales como garantía de no repetición de esos hechos, ¿no? Esos son como los 4 pilares o principios básicos de la justicia transicional. Y sobre eso el derecho internacional, las resoluciones de distintos organismos de Naciones Unidas y demás, nos dicen que los estados pueden disponer distintos mecanismos, que la justicia transicional es la variedad, los distintos mecanismos institucionales que se disponen para desplegar esas políticas sobre esos 4 pilares y que se pueden combinar instancias judiciales, no judiciales, que entran dentro de esto los tribunales ad hoc, los estatutos o leyes de procedimiento y de juzgamiento ex post, como asumiendo que cada país se da su política, ¿no? Y la verdad que no lo juzgo y me parece que no juzgo otras experiencias de otros países y me parece que cada país lidia contra la impunidad en la medida de sus capacidades, posibilidades y del movimiento también de derechos humanos que lo tensiona, que lo reclama, de la capacidad que tiene de, de hacer frente a eso. Pero en el caso argentino, digamos, la verdad es que algunos incluso vale la pena preguntarse si es una experiencia, digamos, de justicia transicional, porque justicia transicional siempre suena, ¿no? Como si estoy agregando el transicional es porque hay algo que no va a ser plenamente justicia. Bueno, en el caso argentino esto no, digamos, diríamos, no aplica, porque en definitiva lo que estamos haciendo es aplicar la ley, la misma que rige para cualquier persona que comete un delito en nuestro país, con los mismos tribunales, con las mismas leyes de procedimiento, y ahí es donde decía, el proceso de justicia está dotado de una legitimidad jurídica y también, a mi juicio, política muy fuerte, que es la que en este momento de tanto avance de la derecha, de los sectores reaccionarios del gobierno, permite, a mi juicio, que todavía los procesos de juzgamiento estén un poco más resguardados que otras áreas. Y yendo un poco también
bueno, a lo que decía en la introducción. Yo creo que estoy un poco justo de tiempo, ¿no? Sí, para ir cerrando. Y ¿Sí? Alan, y Alan, Bien. casualmente te iba a decir que, bueno, ya lo dije a través de este medio, admiro tu carrera y tu formación. Te invito a que te sumes, aunque sea esporádicamente, a las actividades del Observatorio de Derechos Humanos para que podamos precisamente tener una información más de primera mano de lo que fueron Causa 13, de lo que hoy por hoy son las causas de Campo de Mayo, las causas de lo que fueron la ESMA, restituciones, etcétera. Lamentablemente todavía tenemos muchas, bueno, al día de hoy, vos sabés mejor que yo que siguen Sí. apareciendo nuevos centros clandestinos de detención, que bueno, dado que su volumen era pequeño y tuvieron pocos sobrevivientes, muy poco, digamos, recién ahora se están empezando a saber. eh, Lamentablemente, a mí me encantaría seguir hablando con vos, pero nos van a matar el resto de los colegas. bueno, cierro entonces Entonces, con una idea. Cierro con una porfa, idea dale. que, bueno, lamentablemente si no queda por ahí el tiempo para desarrollarla. Pero quería, digamos, dejar esta idea picando que un poco lo que hice referencia antes fue hacer un repaso muy, muy rápido de algunas instancias o hitos de la lucha contra la impunidad y el proceso de juzgamiento y resaltar esto de, ¿no? la etapa o lo que creo que puede ser algo para defender ante los embates del momento que nos encontramos, ¿no? Las cuestiones centrales que me parece que hay que tener presentes siempre y no aceptar cuando se quieren correr los ejes de la discusión. Pero quería señalar también que hoy, está claro, en relación a memoria, verdad y justicia, la principal preocupación es defender lo que se ha hecho. Lo que nos queda también, como el sinsabor de que queda mucho también por hacer, mucho pendiente en esta materia, y un aspecto fundamental de lo que queda pendiente por hacer y que quizás es lo que yo me atrevo a decir, menos conseguimos hacer, aunque ha habido muchos avances, tiene que ver con el último punto de los que les decía, que es uno de los pilares de la justicia transicional, que son las medidas de no repetición, ¿no? Evitar que estas clases de hechos se vuelvan a repetir. Y si bien hoy parece lejano, ¿no? La posibilidad de tener un régimen de terrorismo de Estado, con campos de concentración, personas desaparecidas forzadamente, torturas sistemáticas y demás. Lo cierto es que vivimos estos 40 años de democracia, bueno, con sistemas penitenciarios, sistemas de encarcelamiento que están en algunos aspectos no tan lejos de algunos relatos del terrorismo de Estado. A mí nunca me gustó. Sí, a mí nunca me gustó equiparar y cuando se dice esto es igual lo que pasaba en la dictadura, porque la verdad que la cuestión de la desaparición no me parece menor, que una familia sepa o no sepa dónde está una persona detenida, el tabicamiento que tenían las personas desaparecidas y bueno, la situación de indefensión total, ¿no? Esas situaciones está claro que no suceden en nuestro país, que es uno de los países de la región con mejores sistemas de defensa pública y que se ha avanzado mucho. Pero en lo que son las condiciones materiales de las personas privadas de libertad, el hacinamiento, la sobrepoblación, el acceso a ciertos derechos, entre ellos a veces la alimentación, no siempre, pero a veces, la verdad es que ahí es un terreno donde también me parece que es importante tener presente que falta mucho por avanzar y que bueno, y lo dejo como interrogante, me parece que está bueno trazar el recorrido, ¿no? De dónde venimos, de lo peor de la experiencia de nuestro país, y que el consenso del nunca más también tiene que implicar no solo nunca más terrorismo de Estado, nunca más golpes de Estados, sino también nunca más el Estado organizando por acción o por omisión o por prácticas instaladas, sistemas de violación de derechos a través de la detención de las personas. Así que, bueno,
Gracias, Lucas, por la invitación. En cuanto tenga tiempo y disponibilidad, sí, cuenten conmigo y si no, de todas maneras, digamos, son disparadores, quizás un poco desordenados, ¿sí? Pero para tal vez no quería dejar de aprovechar la oportunidad para que consideren estos aspectos en los trabajos que se propongan de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, Alan. Sabemos que tu tiempo es un bien escaso. No digo que cotices en la bolsa, pero más o menos. Así que muchísimas gracias por haber hecho tu momento, aunque sea para compartir tus experiencias acá. Sé que tu agenda es más que complicada y sobre todo estos días, en la medida de lo posible, te invito a que te quedes en los minutos restantes, pero bueno, Sí, por supuesto. si no queda más remedio, perderemos tu presencia. No, no, Dale. acá me quedo, acá me quedo. Y vinculando a lo que dijiste, sobre todo digamos, a la vinculación del Estado, a la actividad del Estado, eh, tenemos la suerte de contar acá también con una humildad que la caracteriza. No es que a los grandes los caracteriza la humildad, evidentemente es así, porque acá tenemos entre nosotros a la doctora, a la magíster, Cintia Belbusi. Estás, ahí te veo. Este, lamentablemente no podremos compartir pantalla esta vez, pero sí seguramente en una próxima. Ya lo lograremos, lo lograremos. Una cuestión de tiempo y avance, digamos, cultural mío, puntualmente, Y mío. digamos, de los que hacemos esto, exactamente, o computadoras decentes, que tampoco es tan imposible de conseguir. Cintia, para los que no lo conocen, o los que no la conocen, es consultora del Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos, es magíster en políticas públicas de Flaxo, ¿correcto? Correcto. Bien, no estaba tan errado, ¿viste? Y es coordinadora, o fue coordinadora, porque obviamente si está acá no está en Honduras, de programas contra la trata de personas en Honduras, Guatemala y algún otro país de América Central. México. México. Bueno, sí, México aparentemente no tiene problemas de trata, Nada, nada. últimamente. Algún cadáver que le aparece en Juárez una vez cada tanto, pero acá en Loma Hermosa pasa lo mismo, no es tampoco tan dramático. Sacando la mordacidad que nos caracteriza a los que muchas veces tenemos contacto con estos temas, bueno, ha coordinado también el primer refugio estatal para mujeres, niños y niñas en situación de calle en la provincia De de Buenos trata. Aires, De de trata. trata, perdón, de trata, situación de trata. No sé por qué tenía de calle, evidentemente situación de calle también es una situación violatoria de los derechos humanos, pero no lo vemos así, la verdad, seamos honestos, saquemos nuestro pequeño burgués adelante y hay cosas que no las vemos como derechos de otros conculcados, sino lo vemos como que ocurre. Pero bueno, vamos a aprovechar en esta instancia la sabiduría de la doctora y la experiencia en entornos geográficos y políticos sencillísimos, me imagino, la pavada. La doctora Cinta, Magíster Cintia Belbusi, nos va a hablar de un tema hermoso, desde lo académico, aunque desde lo personal es devastador, como la trata de personas. Cintia, Bueno, muchísimas gracias por la invitación. gracias a vos. La verdad es un placer poder compartir con ustedes, con los colegas y poder empezar a tener un ida y vuelta en estos temas. La trata de personas en particular es un tema que, si bien los que trabajamos en esto venimos trabajando hace muchos años, yo en particular en Argentina arranqué en el 2005 con el tema, desde el mundo de las orgas en esa época. Bueno, por momentos vuelve a la luz y a la audiencia un poco ahora con el caso de este niño. Pero bueno, la verdad que es un tema bastante complejo. Voy a tratar de en 15 minutos hacerlo simple, para que sepamos un poco de qué estamos hablando. Entonces, por un lado, la trata de personas es un delito complejo y es una grave violación a los derechos fundamentales. Lo podemos definir como la captación, el traslado, la acogida de personas con fines de explotación. Entonces, puede tener por finalidad, entre otros, la explotación sexual, es lo que más escuchamos, la explotación laboral, que es lo que más negamos, trabajos o servicios forzados, mendicidad,
o extracción de órganos o tejidos humanos. Este último es un fin que realmente no tiene tanta casuística, al menos en América Latina, registrada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la captación? La captación ocurre en el lugar donde usualmente decimos nombramos como el lugar de origen de la víctima. Básicamente tiene que ver con la identificación de potenciales víctimas y ofrecimiento de posibilidades de emigrar o de conseguir trabajo en otra región u otro país, como también facilidades económicas y de documentos, en su caso para el traslado internacional, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos luego de reclutamiento, estamos diciendo de qué tipo de medios. Es decir, vamos a imaginar una tercerizadora. Por ejemplo, en un caso, hace muchos años, estoy hablando 2010, acá en Argentina, Rural Power, no sé cuántos sabían o cuántos no sabían, pero estaba reclutando víctimas de trata. Entonces, imagínenselo así. Va una persona a una región, observa, identifica, hace la parte de la identificación de víctimas. Luego, el reclutamiento, ¿cómo va a ser? Va a ser, bueno, acercarse, engañar. Por ejemplo, puede ser el abuso de una situación de vulnerabilidad. Es como lo que más, una de las causas que más vemos. Otra forma de coacción puede ser coacción, digamos, obtener el consentimiento de una persona que tiene influencia sobre la potencial víctima, progenitores de un niño, por ejemplo, podría ser. Pero bueno, sí tenemos que saber que, por ejemplo, cuando hablamos de los medios que usan los y las, porque siempre que hablamos de los malos, hablamos de los malos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los medios que se utilizan para captar a una víctima de trata, tenemos que saber que estos medios, por suerte, ha evolucionado la ley y hoy son solamente agravantes, es decir, que uno no va a tener que acreditar qué medios utilizó la red de tratantes o el tratante, porque no tiene por qué ser una red, aunque es un delito complejo, ya les voy a ir explicando bien por qué. También podría ser algo más, digamos, a una escala menor. En Argentina, en general, son escalas menores, no estamos hablando tanto de, no sé, de redes como las maras en Centroamérica, digamos. Es otro nivel de cosas, aunque sí trabajan en red, porque sí, los y las tratantes tienen esta lógica de entender cómo funciona el mercado. Esto, digamos, la trata no podría ocurrir en un sistema que no fuera tan mercantilista como el actual. Digamos, cuando la esclavitud era legal, hablábamos de la compra y venta de una persona por $40.000. Ahora, digamos, no se requiere dólar alguno, o en algunos casos donde al principio, cuando registrábamos alguna compra-venta, veíamos compras por nada, por $300, $200, digamos, era como, bueno. Y luego, entonces, fue el tratante, captó, reclutó a alguien, luego la transporta para posteriormente que otra parte lo acoja y lo explote. Entonces, ¿para qué es el transporte? El objeto del tratante o de los tratantes o de la red de trata al efectuar esta acción tiene que ver, digamos, no solo con llevarla al punto donde va a ser explotada esa persona, sino con aislarla de su círculo de contención social, desarraigarla, de un modo tal que se genere un verdadero vínculo de dependencia con su victimario y, por otro lado, no pueda obtener auxilio fácilmente. En la última fase de acogida y explotación, el uso de la violencia tiene un fin, tiene un lugar central, ¿no? Es como un medio y es un fin en sí mismo. Entonces, una vez que la víctima ha arribado a su destino, la violencia va a cobrar un lugar significativo, porque va a llegar el momento de doblegar la voluntad de esa víctima. Dependiendo del tipo de explotación y del nivel de vulnerabilidad de la persona, los mecanismos de persuasión y posterior sujeción van a variar.
Dependiendo también del tipo de mercado para el que uno esté buscando, uno digo como si fuera el tratante, para el que se busca determinada, digamos, cada mercado en particular, me estoy enredando, cada mercado en particular requiere de una víctima, de un perfil de víctima específico. Digo, no es lo mismo la recolección de frutillas, que requiere manos pequeñas y por ende suele tener mujeres, niños y niñas y adolescentes, porque tienen la manito chiquitita, básicamente. O no es lo mismo, digamos, en una ladrillera en general vamos a encontrar varones. En un lugar de construcción vamos a encontrar varones y en general oriundos del Paraguay. En los talleres clandestinos encontramos en general ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad boliviana, ¿no? Porque tienen distintas características. Entonces, yo lamento no poderles compartir la pantalla. Les Será quería para un mostrar futuro. un proceso. Sí, no manejo compucosas. Ya los que me conocen saben, estoy en una computadora ajena y entonces las compucosas son un mundo poco sutil para mí. Pero básicamente, para entender como el proceso de gestión de la trata, entonces vamos a tener, por un lado, digamos, tenemos la región de origen y la región de destino. ¿Cómo llegan? Entonces dijimos que alguien capta, traslada para luego explotar. ¿Cómo ocurre todo eso? Evidentemente, ocurre a plena vista. No vamos a pensar que se suben al avión de la Mujer Maravilla invisible, ¿no? Los que son de mi época se acuerdan. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar no solo de un delito complejo, sino de una grave violación a los derechos fundamentales, ¿no? Ahí vamos a empezar a encontrar la clave. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque requerimos, digamos, va a ocurrir, vamos a ver que agentes del Estado van a o simplemente omitir su deber, ¿no? El Estado va a omitir su deber de garantía de los derechos fundamentales de esas personas, o en algunos casos vamos a contar con la aquiescencia de algunos efectores estatales, que en la medida que utilicen ese poder del Estado para llevar adelante o acompañar de algún modo ese delito, ahí estará la incursión en la violación a los derechos fundamentales y no estaría de otro modo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del Estado en relación a trata de personas? Por un lado, digamos, para empezar, sepan que hay más de 30 instrumentos internacionales que ordenan la materia. Desde convenciones de 1940, digo, incluso por el lado de la OIT, digo, desde 1930, abordando específicamente el trabajo forzoso. Digo, hay una cantidad de instrumentos internacionales que ocupan el tema. Sin embargo, el protocolo de Palermo, que es protocolo para prevenir, sancionar y reprimir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que es, digamos, adenda del convenio internacional que tiene título similar, nos ordena y nos pone, digamos, 3 deberes fundamentales. El deber de prevenir el delito, el deber de investigarlo y castigar a sus perpetradores, y el de reparar a las víctimas. Esto es clave también y por suerte en Argentina hasta ahora veníamos teniendo una evolución muy fructífera. Entonces, para que tengan una noción, perdón, no sé si estoy escuchando a alguien. Ahí está. Entonces, les decía,
Nosotros también, como contaba, nosotros digo, porque las y los que trabajamos en el tema, no somos tantos y nos conocemos entre todos, como contaba también acá el compañero Yud, también el trabajo en trata de personas tuvo avances específicos gracias a las organizaciones de la sociedad civil y gracias a contar con el apoyo de la gente. Eso requirió mucho trabajo de lobby, mucho trabajo para que el tema estuviera en la agenda pública y grandes casos que marcaron la diferencia. También, hay que decirlo, el apoyo y la fuerza de los organismos internacionales aquí hicieron la diferencia, porque fue la Organización Internacional para las Migraciones la que puso aquí fondos para empezar a trabajar el tema y para impulsar que la Argentina adecuara su normativa nacional a la normativa internacional a la que había suscrito. Pero realmente fue el armado de la red entre sociedad civil, Estado, porque aparte muchos de quienes teníamos el sombrero de sociedad civil también teníamos el sombrero de Estado. Entonces nos fuimos armando y nos fuimos enredando y fuimos trabajando en conjunto y fuimos armando estrategias en red y en particular lo resalto tanto porque la trata de personas destruye el entramado social. Además de destruir vidas de víctimas y familiares, por supuesto, pero digo, destruye el entramado social. Entonces, una de las metodologías clave es enredarnos, apoyarnos, brindarnos hacia la otredad. Porque imagínense que no es lo mismo cuando falta un niño. Ahora estábamos hace un mes que falta Loan, que ojalá lo encontremos muy pronto, por supuesto, pero digo, ¿alguien se preguntó cuántas niñas faltaron desde que falta Loan? No suena tanto. Porque a mí en redes me llegan cantidades de niñas que desaparecen, porque soy yo, porque trabajo este tema. Digo, pero no Perdón, lo veo en los medios. ¿Estamos de tiempo? perdón. No, quería, primero que saber si me escuchan, que no estoy seguro. Y segundo, hablando con una colega que está también muy interiorizada en el tema de trata, hablábamos, sí, falta Loan y está muy mal, pero hay otros 1.700 niños que han desaparecido. Hay 40 niños que han desaparecido este año. O sea, realmente es una tragedia. No la vemos porque, digamos, como decía en cierta forma Mafalda, ¿no? Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces, pasa una cosa, pasa la otra, pasa la otra, pasa la otra, y quizás refrescamos ahora y Sofía Herrera, nada, también desapareció. En un contexto también así de, digamos, de un lugar alejado, qué sé yo, y aún así no supimos nunca más nada. Hubo un caso en San Luis, hubo un caso acá, hubo un caso allá, y Sí. vinculado precisamente a lo que decía Alan, la gente sigue desapareciendo, no por las mismas circunstancias, evidentemente, gracias a Dios, pero Exactamente. las personas, sobre todo muchas en situación de vulnerabilidad, siguen desapareciendo. Es increíble. Exactamente. Pero justamente ahí está la clave, en situación de vulnerabilidad. Porque, digamos, la trata, para que ocurra, para que aceptemos que hay un otro al que se lo puede esclavizar para que yo tenga mi nivel de vida, porque también tiene que ver con esto el mercado, ¿no? Digo, para poder comprar ropa a tal precio o para que el empresario o empresaria de la ropa gane tal, de la indumentaria gane tal porcentaje, ¿qué ocurría? Bueno, tercerizaban. Ocurría, digo, como si hubiera dejado de ocurrir, pero sí es verdad que hubo mucho trabajo en el tema y mermó bastante. Entonces, ¿qué ocurría? Tercerizaban las marcas, las grandes marcas, Puma, Nike, Kosciusko, tercerizaban su producción en talleres clandestinos en la Argentina. Entonces, cuando uno de golpe, miren, cuando empiezan las asambleas en el 2001, se les hago cortito y al pie,
cuando empiezan las asambleas en el 2001 en la zona de Parque Avellaneda, por Flores, los vecinos se daban cuenta que de golpe los domingos en la plaza de Parque Avellaneda se llenaba de gente oriunda de Bolivia, pero lleno. Y aparte todos bastante alcoholizados en particular. ¿Y el lunes dónde están? ¿Por qué? ¿Dónde están estos tipos el lunes? ¿Qué pasa? ¿Por qué están los domingos? Entonces empezaron a investigar las organizaciones de esas zonas, la Alameda en particular fue uno de los grandes bastiones en el tema, y entonces empezaron a darse cuenta, porque pudieron empezar a dialogar, porque empezaron a infiltrarse los compañeros en- en estos grupos a ver qué estaba pasando, y empezaron a descubrir que, claro, los tenían encerrados de lunes a domingo, y el domingo, encerrados digo, en talleres clandestinos para producción de indumentaria. Y el domingo, primero les daban un almuerzo siempre muy liviano, ¿no? Porque siempre era un mate cocido con un poquito de pan, ¿no? De este tipo de alimentación estamos hablando, no es que estamos hablando del arroz con pollo. Entonces, los alcoholizaban fuertemente solamente los domingos y en esas condiciones los acompañaban, es decir, estaban vigilados en la plaza. Entonces, hasta que esas personas esclavizadas de tanto tiempo registraban que efectivamente esto estaba ocurriendo, pasaba un tiempo largo. Y entonces se les retiraban los documentos. Bueno, esa era como la trata dura, ¿no? Ahora es todo bastante más camuflado. Digamos. Yo en distintos allanamientos, dependiendo del sombrero que he tenido puesto, me ha tocado allanar, he dirigido el equipo de rescate de provincia de trata. Y, por ejemplo, he encontrado un manual en un prostíbulo, cómo delegar la voluntad de la víctima, qué decirle, qué no decirle, cómo cobrar. O sea, los tipos tienen manuales de cómo hacerlo. No es que solo nosotros tenemos manuales de cómo luchar contra. Entonces, la trata se va adaptando a la realidad. No es, digamos, así como yo no te puedo compartir la pantalla, ellos ellos están reclutando online. Por ejemplo, en este momento, en el continente africano, una de las formas más usuales o más novedosas, pero también que han crecido más de explotación, es en el reclutamiento y explotación en redes. Entonces, los tipos después están llevando adelante, las víctimas están, porque no tienen otra opción, porque están obligadas, porque están amenazadas de sus vidas y demás, llevando adelante ilícitos, estafas online como forma de explotación. Digo, aparte de las minas, aparte del trabajo en minas, aparte de los niños soldados, ¿no? Digo, entonces, como les decía antes, cada tipo de mercado va a requerir de un tipo de víctima. Y con esto cierro, y esto no ocurriría si no convergieran ciertos ejes de discriminación. Es decir, la migración forzada en particular, ¿no? Todo el éxodo que tuvimos en el continente en los últimos años, tenemos más de 400.000 personas que han venido solamente aquí, de personas de Venezuela, y aquí han tenido en general buenos tratos, pero digo, yo he estado en Cúcuta en pleno éxodo y los niveles de violencia son muy tremendos. Entonces, digo, la migración, el género, la pobreza son los ejes que siempre, siempre, siempre convergen. Entonces, en ese punto llegamos en una sociedad que está como está, que vota lo que vota, porque esto está pasando, digo, es parte de lo que ocurre, ¿no? Porque para votar lo que votamos, algo nos está pasando. Entonces, pasa, ¿y eso qué significa? Que no nos importa del otro. Porque no nos importa del otro, porque al otro le pasa, no me pasa a mí. Me acuerdo ¿no? De alguna publicidad de madres, vienen ¿no? Mañana
y hoy vienen por mí. Ayer vinieron por Juan, después desapareció Robert, hoy vienen por mí. Esto es así. Entonces, hay un poco que hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que abordar. La verdad es que del 2005 hasta acá habíamos hecho un crecimiento y un fortalecimiento institucional espectacular. Argentina, la verdad que en esto era punta de lanza. Nosotros aquí desde el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos habíamos hecho una conferencia hace 2 años en relación a la reparación, llamando, bueno, gente de todos lados, digamos que hemos tenido expositores de todos lados, pero realmente escuchando a los distintos expositores y expositoras de otros países, me da cuenta del avance tremendo que hemos tenido institucionalmente. Y ahora de golpe, bueno, no hay más programas para asistir víctimas de trata, no hay más fondos para los programas de posterior protección, que es clave, porque a la víctima tenemos que asistir y proteger, porque si no, digamos, normalmente vuelve a ser reclutada, captada, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo, hay que saber que la clave, por lo menos desde mi humilde opinión, es enredarse, apoyarse. Ese creo que es en general, el camino más interesante en las luchas contra las violaciones de derechos fundamentales. Dale. Bueno, los dejo aquí porque es un montón. Si les pongo a Sí, contar, puedo estar 10 horas, chicos. Es que a todos nos pasa. Estamos haciendo cuando nos planteábamos la presentación del observatorio, empezamos a decir, bueno, pero ¿qué tema dejamos? ¿Qué sacamos? Optamos por hacer una presentación precisamente porque la idea era, yo le decía al director, la idea es una presentación, es un, hola, vamos a trabajar en estos ejes, vamos a buscar estos ejes. A ver, solamente de derechos humanos vinculados a esa humanidad tendríamos fácil 5.000 páginas, juntando en apuntes varios. De trata tenemos infinidades de cosas. Hemos dejado, de hecho, bueno, hemos no suspendido, sino, digamos, bueno, ya de hecho presento, digamos, o planteo que con respecto a los temas de discapacidad, los hemos, por así decirlo, puesto entre paréntesis, porque entre los cambios normativos que hubo, más allá de la política en sí, de la orientación ideológica del gobierno, pero más allá de eso, el DNU 70 con los cambios a las obras sociales, el DNU de hace 2 días que volvió a cambiar el fondo o sea, realmente hoy por hoy los idas y vueltas y retrocesos y avances, entre comillas, que han pasado con la ANDIS y con el tratamiento en sí de las obras sociales como prenda de negociación con ciertas organizaciones de la sociedad civil para tener o no apoyos determinados, nos hacen decir, paremos, esto hoy no lo podemos hablar porque realmente no tenemos nada. Hoy por hoy realmente no sabemos qué puede salir. A mí me tocaba, yo siempre señalo paradójicamente que una de las leyes de protección de las personas con discapacidad fue dictada por el gobierno de Videla. Entonces uno dice, este tipo que hizo estas cosas sacó esta ley que era de avanzada en América Latina, en el mundo. Después entendemos, yo particularmente entendí, él tenía un hijo con discapacidad. Quizás por eso, en toda su concepción de vida, esto lo ablandó, llamémoslo de alguna manera. Pero Pero aún ahí así, digo, es esto de sí, puedo ver lo propio, pero no puedo ver lo claro, del otro. bueno, Ese es es que un buen ejemplo de lo que decía. lo que hablamos siempre, todos los que hablamos temas de discapacidad, de discriminación por razón de género, de elección sexual, de religión, todos ese tipo de cosas, nosotros no lo vemos hasta que nos toca a nosotros. Y el día que nos toca a nosotros, miramos alrededor y tenemos un montón de gente a la que le había pasado. Pero nos enteramos recién ahora, porque recién ahora nosotros nos sensibilizamos al respecto, no antes. Como yo no soy negro, la discriminación por razón de raza, si soy buena persona, sí, digamos, pero en general no me toca, hasta que yo paso a estar en un grupo, llamémosle racial minoritario, o quiero ir a Estados Unidos y soy hispano, no blanco. Claro. Opa, caramba, resulta que soy hispano. O sea, estoy más cerca con un cubano que con un señor Claro. de Wisconsin. ¡Apa! Esto es discriminación. Era hasta hace 10 minutos. Pero recién te diste cuenta ahora, cuando ahora te afectó. Antes no.
Igual Está, y por aprovecho favor, solamente para decirles esto. Del 11 al 15 de noviembre van a anoten, poder, anoten, que no sabemos cuánto más tenemos en nuestro amado centro, así que mientras lo tengamos, entre el 11 y el 15 de noviembre, en el horario de la mañana, vamos a dar el curso internacional de derechos humanos, que este año va a versar sobre trata de personas. Es un curso enteramente gratuito que va a contar con profesionales de especialmente Latinoamérica y África. Así que se los recomiendo y pueden buenísimo. entrar a la página del CIPDH, cipdh.gov.ar, y ahí se van a poder inscribir. Qué Muchas bueno gracias que por lo este haces espacio. y qué lástima que lo tengamos que hacer, ¿no? Pero bueno. Y ahora Sí, les pero pido, hagámoslo. ahora les pido por favor un gran apoyo a la colega Natalia Sorcín, que ha estado desde las 5 menos 10, pobre, bancando la parada ahí, escuchándonos, viendo cómo fallaba al principio el sistema y todo. Sangre joven, los jóvenes pueden hacer estas cosas, pero los que somos los que estamos más cerca del PAMI que del jardín de infantes, no lo vemos así. Pero acá donde la ven joven a la colega Natalia Sorcini, es abogada recibida de la UBA, es docente de Derechos Humanos y Garantías, es asesora en Derechos Humanos Internacionales del Ministerio de Justicia. ¿Me equivoco o no? ¿Tengo razón, Natalia? Exactamente. Perfecto. Y actualmente se desempeña en la Defensoría Pública Oficial como patrocinio civil ante los tribunales federales de la capital federal. Y Exactamente. Natalia Sorcini, buenas noches, ya buenas noches. Cuando arrancamos era buenas tardes, ya buenas noches. Natalia Sorcín nos vas a hablar de migrantes, ¿correcto? Sí, buenas Precisamente, tardes. precisamente para Decime. hacer una continuación, ¿no? O sea, veníamos con Exacto. lesa humanidad, pasamos por trata y, a ver, cuando no se llega a la trata, la situación de los migrantes tiene sus particularidades que la doctora nos va a ilustrar en los próximos 20 minutos. Dale, Nati. Voy a hacer lo Dale. posible. Sí. Sí. Perfecto, Bueno, dale. quería primero agradecerles por esta oportunidad. Un gran saludo a Abogacía Vos, Unida, a vos. UFEM, y bueno, contarles que es un placer estar acá compartiendo el panel con tan brillantes colegas. Eh, y sí, efectivamente vamos a hablar un poco de migrantes. Yo traje un PowerPoint, a ver, voy a ver si puedo compartirlo, ustedes me dirán si lo pueden ver. A ver. Eh, ¿Lo pueden ver ahí? ¿Hasta ahora? Sí, muy bien. ¿Se ve bien? Genial. Eh, Genial. por, sí, efectivamente, siguiendo lo que dijo Cintia, que es sumamente interesante y preocupante al mismo tiempo, nosotros queríamos hacer hincapié en el derecho de los migrantes, también porque es una problemática muy actual que tiene distintas particularidades y específicamente tendencias muy, bueno, valga la redundancia, particulares acá en Argentina. Em, la idea es arrancar en 4 ejes principales, que voy a pasar rápido por cuestiones de tiempo, pero primero arrancar con una pequeña introducción, ¿no? Porque es importante hablar del derecho internacional de los migrantes y la protección de sus derechos humanos. Después Perdón, algunas... Natalia. Sí, Nati, no te olvides que hoy arrancamos. Esto no se termina hoy, así que tranquila, dale. Tenemos todo una set. De hecho, bueno, terminando esta charla, vamos a hacer una invitación informal y después haremos la invitación formal para unas jornadas próximamente, a tener lugar próximamente, ¿vale? Así que, perdón por la introducción. no, por favor, excelente, mejor, mejor porque de esto hay para hablar largo y tendido. Em, Después vamos a hablar brevemente sobre principios y estándares en el sistema de la ONU y en el sistema de la OEA, ¿sí? Todo lo que se habla sobre los derechos humanos de los migrantes. Y para finalizar, específicamente lo que pasa acá en Argentina, algunas tendencias actuales, algunas estadísticas y problemáticas. Eh, no estoy pudiendo ponerlo en pantalla completa, así que ustedes me dirán si se ve bien. Mira, Nata, Pero cuando me pasa a mí, directamente no lo pongo pantalla completa. Anda haciendo lo clic en dejo cada así. pantallita y se ve. No, no, Listo. Ustedes me dirán. hace clic en la pantallita. Ok, Ah, la ok. mierda, tenés unas cuantas. Sí, 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 no, pero no se preocupen Ahí, que ¿ves? va a ser dinámico, no se preocupen, aparte Dale, ya está dale, hoy, dale, perfecto. todo oscuro. Eh,
Bueno, primero queríamos arrancar con este extracto de Hannah Arendt, ¿no? Que en su libro Los orígenes del totalitarismo ya hablaba del concepto de la apatridia, de todas las oleadas de migrantes en el periodo entre guerras y la cantidad de personas que quedaron desprotegidas, que no fueron acogidas por ningún Estado y que dieron lugar a un odio que luego se concretizó en gravísimos crímenes que ya todos estamos familiarizados. Entonces lo que dice Hannah Arendt justamente es que la desnacionalización fue un arma política, una de las principales armas que utilizaron los regímenes totalitarios. ¿Y por qué es importante partir de esto? Porque justamente se relaciona con la naturaleza misma de los derechos humanos, que son básicamente es la dignidad humana. Las personas tienen derechos por ser humanos, no por pertenecer a un Estado en particular, porque es otra cosa. Si bien hay ciertos derechos de la ciudadanía, en materia de derechos humanos, la persona tiene los derechos por el solo hecho de ser humanos. ¿Y por qué es importante? Porque las obligaciones estatales también están basadas en esa misma naturaleza. Por eso acá yo les puse, a modo de ejemplo, el artículo 2 de la Declaración Universal, que habla de toda persona, ¿sí? Y el artículo 1 de la Convención Americana, que también se refiere a toda persona y de hecho dice que los estados tienen obligaciones respecto de las personas bajo su jurisdicción, no dice personas que sean nacionales. Y el origen nacional es incluso lo que la Corte Interamericana denomina una categoría sospechosa, es decir, hay una presunción de discriminación cuando hay una diferenciación por origen nacional. Y lo nombra, ambos instrumentos, que son de los más importantes en materia de derechos humanos, lo nombran expresamente al origen nacional, ¿sí? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de migrantes? Nosotros tomamos la definición de la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus familias, que lo que dice es, migrantes son aquellas personas que se desplazan de un país a otro en busca de o mejores condiciones de vida o de trabajo o para reunirse con sus familias. Después vamos a ver que en realidad el concepto que toma es el de las migraciones voluntarias o libres, ¿no? De aquellas personas que emigran para estudiar en otro país y tienen familiares viviendo afuera para juntarse con ellos, etc. Un dato que nos pareció importante destacar es que esta convención fue aprobada en Argentina por la ley 26202, que no tiene jerarquía constitucional, a diferencia de otros tratados de derechos humanos. Y también como otro dato curioso es que no fue ratificada por ningún país europeo ni de América del Norte, salvo México, si consideramos que es América del Norte. Y la curiosidad viene también por el lado de que justamente muchos de los países europeos y particularmente Estados Unidos han tenido problemas con las oleadas de migrantes últimamente. A modo conceptual, se pueden distinguir tres tipos de migraciones. En principio, las que nombraba recién son las migraciones voluntarias o libres. Luego están las categorías más grises, que son las migraciones obligadas, es decir, hay voluntad o libertad a la hora de salir del país de origen, pero motivada por algo quizás que excede un poco la voluntad de uno. Acá puse algunos ejemplos que están en discusión, por ejemplo, los desastres naturales, hay muchas instituciones que ya directamente las consideran como refugiados, que ahora vamos a ver la diferencia, pero cuando una persona huye de su país por un terremoto, por un desastre climático, un desastre natural, quizás debería ser considerado un refugiado, esto se está discutiendo en doctrina, o por cuestiones económicas, que también es una discusión muy interesante que se está dando en materia de derecho al desarrollo y quizás una discusión más actual. Y por el otro lado están las migraciones forzadas, que eso es lisa y llanamente refugiados, que son aquellas personas que huyen de su país de origen porque existe un temor fundado de riesgo de vida o de integridad física, por cuestiones políticas, por cuestiones de persecución social, ideológica, etc. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque al derecho de los refugiados se le aplica otro régimen distinto. Al derecho de los refugiados se le aplica la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el protocolo facultativo y en general rige por el derecho internacional. En cambio, a las migraciones voluntarias, si bien aplican, por supuesto, los convenios internacionales y todo lo que tiene que ver con los estándares de derechos humanos, los estados tienen un margen de discreción un poco más amplio a la hora de decidir quiénes entran, residen y
y son expulsados de su territorio. Entonces, hay un poquito más de libertad, si se quiere, a los estados en materia de lo que es voluntario, no así en caso de refugiados. Por ejemplo, los estados tienen la obligación de no devolver a su país de origen a quienes huyen por motivos fundados de persecución. Por eso esa diferencia. Acá nosotros les trajimos un ejemplo, que es una discusión, la que les comentaba recién, tanto en el programa de acción del Cairo como el sociólogo experto en migraciones, Stephen Castles, habían hablado de que últimamente se evidenciaron un montón de oleadas migratorias, especialmente los países en vías de desarrollo, a los países desarrollados por cuestiones económicas. Es sabido, obviamente, que toda la macroeconomía impacta en el ejercicio de los derechos, especialmente los básicos, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Salud, educación, trabajo, seguridad social. Eso quizás lo podemos ver con mayor claridad hoy en día. Entonces, lo que se está hablando es, quizás no es tan clara la distinción entre un migrante forzado y un migrante voluntario cuando hay graves condiciones económicas que influyen en esa decisión, que es una decisión desde ya sumamente difícil y como dijo Cintia recién, ¿no? Acarrea una situación de vulnerabilidad extrema quizás a veces, cuando uno tiene que desarraigarse de su país y buscar oportunidades en otro lado. Entonces, la línea quizás no es tan tajante cuando se trata de esta motivación. Bueno, pasamos al segundo eje, que es Naciones Unidas, ¿no? Acá trajimos los principales organismos. Vamos a hablar solamente de dos muy rapidito. La ACNUR, que se ocupa específicamente de refugiados, que es una agencia de la ONU. Quizás es la más conocida. Acá también tenemos una sede en Argentina y si bien se ocupa también de las migraciones voluntarias, quizás tiene más impacto en aquellas personas que huyen por conflictos armados o motivos de persecución. Y acá resaltamos que se está hablando, como les dije recién, de los refugiados climáticos, ¿no? Y después está la OIM, que también mencionó Cintia, porque tiene un margen de acción muy importante para evitar la trata y las condiciones precarias de trabajo de las personas migrantes. Y nos pareció importante también resaltar la OIM porque tiene un rol de asesoría tanto de las personas migrantes como de los gobiernos. ¿Y esto por qué es importante? Porque no alcanza con tener leyes protectorias, ya lo sabemos, sino que también las políticas públicas deben poder ser amenas a la recepción, no solamente a la recepción de los migrantes, sino también a que los migrantes puedan acceder a los derechos humanos en el Estado que los recibe. Entonces, la OIM cumple un rol crucial a la hora de hacer de nexo entre los migrantes y los Estados y favorecer la cooperación internacional en esta materia. También trajimos la Declaración de Nueva York como uno de los ejemplos, que es una declaración reciente adoptada por la Asamblea General de la ONU, que habla un poco de esto, ¿no? Donde los Estados miembros asumen el compromiso político, dicen, ok, es un problema que está pasando, las oleadas migratorias globales existen y traen consigo múltiples violaciones de derechos humanos, y se ponen de acuerdo en que ningún Estado puede solucionar esta problemática por sí solo, porque justamente las migraciones son internacionales. Entonces, es necesaria una cooperación internacional para que los migrantes puedan acceder a sus derechos de manera segura, ordenada y regular. Y esas tres palabras son importantes porque existe un pacto específico en esta materia, que es el pacto del 2018. Y ese pacto nos pareció también relevante porque, si bien habla de la soberanía nacional, que es esto que les decía de, bueno, yo como Estado tengo derecho de decidir quién entra y quién sale de mi territorio, por supuesto que sí, pero esa discrecionalidad que tienen los Estados en materia migratoria tiene un límite que son los derechos humanos. Y los derechos humanos no solamente es respetar cuestiones básicas, trato digno y equitativo, etcétera, sino también que se aplique la perspectiva de género, que se aplique un enfoque diferenciado cuando se trata de niñez migrante, por ejemplo, y por supuesto que se facilite la cooperación internacional. Acá, por ejemplo, también pusimos algunos de los principales objetivos que tienen que ver con, bueno, evitar el tráfico ilícito, que es lo que hablábamos recién, eliminar las formas de discriminación, que la xenofobia, el racismo y la porofobia también son
problemáticas sociales muy graves que influyen directamente en el ejercicio de los derechos por parte de los migrantes, que ya de por sí son vulnerables, en eso hace mucho hincapié este pacto, y también en, por ejemplo, favorecer el intercambio certero de información para que no haya, el tema del entrecruzamiento de datos a veces es complejo, después lo vamos también a ver como una de las problemáticas acá en Argentina, pero tiene que ver con el derecho de la identidad de los migrantes también, que si se van de su país, no por eso tienen que perder la identidad. Un poco lo que les decía recién de derechos humanos por ser humanos y no por ser nacionales. Ahora, en materia de la OEA, en el sistema interamericano, que lo vemos quizás un poco más cercano, hay múltiples estándares en materia migratoria, acá les puse los más importantes. El artículo 22 sobre derecho de residencia y circulación de la Convención Americana, ahora vamos a ver por qué es importante, después hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana, acá les pusimos los fallos quizás más conocidos. Y hay dos opiniones consultivas de la Corte que sí nos parecen relevantes, la 18.3, que habla específicamente sobre migrantes indocumentados y es muy importante porque habla de la igualdad y no discriminación, o sea, que entiende el derecho internacional de derechos humanos por no discriminación en materia migratoria. Y por otro lado, la 21.14, que habla específicamente de niñez migrantes. También el sistema interamericano tiene, bueno, la comisión lo que hace es desarrollar muchos informes temáticos y de país. Acá, por ejemplo, les puse el informe de movilidad humana, donde la comisión lo que hace es analiza los movimientos migratorios en el continente y indica qué está pasando en Honduras, qué está pasando en Nicaragua, qué está pasando en Bolivia, y da recomendaciones. Acá el más reciente fue el informe subregional del año pasado. Entonces, el artículo 22 de la Convención Americana, no voy a ir inciso por inciso, pero sí quería mostrarles esto que les decía recién de que les da mucha libertad a los estados en materia migratoria. Fíjense que habla de migrantes legales, habla de la posibilidad que tienen los estados de restringir este derecho a las personas, obviamente en determinadas circunstancias, y salvo algunas prohibiciones específicas, como por ejemplo la prohibición de expulsiones colectivas, lo que quiere decir que los estados no pueden echar gente de su territorio de manera masiva, sino que tienen que tratar cada caso particularmente. Es ha sido criticado este artículo por ser bastante laxo, lo cual tiene coherencia con esto de que les decía de que los estados pueden fijar políticas migratorias, no es que es una prohibición. Solo los límites son que sea de manera legal, o sea, por ley formal, sancionada por el órgano legislativo, que no sean discriminatorias, que ahora vamos a ver qué implica eso, y siempre respetar las garantías del debido proceso. Y esto es importante porque los procedimientos de expulsión migratoria suelen ser administrativos, no penales. Al menos acá en Argentina, quizás en otros países de la región también. Y la Corte ya fue tajante en ese sentido y dijo que a los procedimientos administrativos se les deben aplicar las mismas reglas del debido proceso. O sea, los migrantes tienen que poder tener defensa, deben poder conocer los motivos de la expulsión, si no entienden el idioma tienen que tener un traductor, etc. Lo que sí hace ese artículo, los incisos 7 y 8, es hablar de los derechos de los refugiados. Y ahí fíjense que sí establece obligaciones específicas para el Estado. Ya no es tan laxo con concepto de refugiados, por esto que les decía que migrantes quizás tiene como un poco más de discrecionalidad del Estado, en cambio en refugiados ya es una situación más extrema. Bueno, y las opiniones consultivas que les decía recién, estas dos me parecieron las más relevantes. La primera dice que los estados pueden otorgar un trato diferencial entre migrantes documentados e indocumentados y entre nacionales y extranjeros en la medida en la que no sea discriminatoria. Y acá lo que dice la Corte es, bueno, para que no sea discriminatoria, lo que tiene que pasar es el test de razonabilidad. O sea, la medida tiene que ser legítima, tiene que ser proporcional y tiene que ser razonable. Y el ejemplo que pone muy explícitamente la Corte es, yo como Estado puedo decidir que no voten los migrantes que no tienen tantos años de residencia. Dice, los derechos políticos sí. Por ejemplo, puede admitirse una diferenciación, no arbitraria, por supuesto, o sea, esto es
el Estado tiene que justificar que la medida no fue arbitraria, pero ya deja un margen mucho más amplio a los estados de distinguir entre nacionales y extranjeros. Y por otro lado, la opinión consultiva 21, acá retomo un poco lo que había dicho Cintia de la vulnerabilidad, ¿no? De las personas, los niños, niñas y adolescentes migrantes, porque dice, en esos casos se requiere una protección reforzada, no solamente se tiene que cumplir con los respeto básico de derechos humanos, sino que incluso en determinados, en estos casos en particular, tienen, aunque no tengan estatus de refugiados, hay obligaciones más parecidas a los refugiados. Por ejemplo, no se puede devolver a, siempre me parece una palabra fea, parece una película de alquiler, pero se llama así, el principio no devolución. No se puede aplicar la devolución de un niño en frontera, aunque no tenga el estatus de refugiado. Se debe priorizar la reunificación familiar, siempre se debe respetar su interés superior y se debe priorizar también el derecho a su identidad. Esto es específicamente en niñez migrantes. Bueno, ¿y qué desafíos se enfrenta Argentina? Nosotros tomamos algunos que planteó la revista Redacción, que están relacionados con lo que veníamos hablando, ¿no? La xenofobia, la discriminación y la aporofobia, que es el rechazo quizás a la pobreza o a las condiciones socioeconómicas adversas, llevan a que las personas migrantes no puedan integrarse social y económicamente a las políticas de Argentina en este caso. Esto se ve mucho porque no es el mismo rechazo que se tiene respecto de migrantes de países en vías de desarrollo que de países desarrollados, y eso se ve mucho, es un estudio sociológico real, e impacta en el acceso de estas personas de manera igualitaria a los servicios básicos. Acá nosotros les pusimos 7 desafíos concretos. Algunos, bueno, la regularización migratoria, que es un poco esto de que la burocracia para poder acceder a la residencia, los tipos de residencia que en Argentina, porque está la residencia precaria, que son los primeros 2 años, si no me equivoco, después está la residencia permanente. La verdad que es un proceso complejo, muchas personas migrantes no saben a dónde acudir. Nosotros en la Defensoría tenemos una comisión de migrantes que asesora a las personas migrantes que muchas veces no saben cómo llegar ahí y cuando llegan ya estuvieron muchos años viviendo en condiciones muy precarias, lo cual les afectó en la inserción laboral, en acceso al sistema financiero, en acceso a la vivienda, en acceso a educación y a otros derechos. Y acá les traje particularmente algo que vemos mucho en la Defensoría, que tiene que ver con las prestaciones de seguridad social. Acá en Argentina hay muchas pensiones no contributivas, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que tienen requisitos de residencia muy específicos, eh, pero que si bien son razonables perdón, son legítimos estos requisitos, terminan no siendo razonables para una persona que está en situación de extrema vulnerabilidad. Por ejemplo, lo que pasaba mucho era que para acceder a la asignación universal se requerían 20 años de residencia permanente y esos 20 años se contaban desde la fecha de entrega del DNI o de la fecha de erradicación y no desde la fecha efectiva de ingreso. Entonces, en la práctica, el migrante estaba mucho tiempo más sin poder acceder a una pensión, que es una pensión de subsistencia, y la Corte Suprema con la jurisprudencia fue flexibilizando un poco ese criterio, después se redujo el término a 10 años, pero hasta que eso pasó hubo muchísimos migrantes en situaciones muy extremas que no podían acceder ni siquiera a prestaciones básicas de seguridad social. Y bueno, en Argentina lo que tenemos es la Ley de Migraciones, que es la 25871, y la Dirección Nacional de Migraciones, que es el organismo principal que controla el ingreso, egreso y permanencia. Y a modo de curiosidad, hace poquito tiempo, hace menos de 2 años, la Corte Interamericana tuvo un caso contra la República Argentina, una familia migrante, que yo lo pude trabajar un poco tangencialmente desde la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, en donde se estaba discutiendo la responsabilidad internacional de Argentina porque en la teoría habían expulsado a una mujer con sus hijos menores de edad, que para cuando llegó el caso ya eran mayores, porque los casos en el sistema interamericano tardan mucho,
Entonces se discutía, bueno, la violación del derecho de circulación y residencia, de la niñez, porque habían menores involucrados, etcétera. Pero en la práctica lo que pasó fue que nunca se efectivizó la expulsión, nunca se efectivizó la quita de ciudadanía, porque la Dirección Nacional de Migraciones después se echó para atrás con una resolución, se le había quitado la ciudadanía a la señora, entonces se estaba discutiendo si se la había dejado apátrida, ¿no? Si se la había dejado sin ningún tipo de nacionalidad, pero resulta que ella tenía otros pasaportes, entonces esa discusión llegó a la Corte Interamericana y finalmente se declaró que Argentina no había violado los derechos humanos. Se los traje como curiosidad porque también tiene que ver un poco con eso de el escrutinio estricto que se hace cuando los estados tienen que intervenir en políticas migratorias. Y para ya ir cerrando, les trajimos algunas estadísticas recientes, ¿no? Que sacamos del último censo, en cuanto a migrantes internacionales y nacionales acá en Argentina. Así a modo muy genérico, casi el 5% de la población censada es migrante internacional, generalmente de países limítrofes, y la gran mayoría son mujeres. Acá de vuelta retomamos el concepto de múltiple vulnerabilidad, ¿no? Porque no solamente se trata de personas que dejaron su país de origen, sino que también están más propensas a sufrir distintos tipos de violencia por el hecho de ser mujeres. A veces si vienen con sus hijos, si vienen solas, tienen que trabajar el doble, las tareas de cuidado no remuneradas, se encuentran en situaciones más difíciles económicas, etcétera. Todo eso confluye en agravar la problemática de migraciones. Después también lo que dice el censo es que la gran mayoría se asentaron en el área metropolitana de Buenos Aires y dentro de la ciudad autónoma en los barrios en los barrios de menores ingresos o menor poder adquisitivo, ¿no? O quizás donde hay más asentamientos informales como Puerto Madero, Constitución, Villa Riachuelo, etcétera. Y acá también me pareció interesante que la gran mayoría también de los migrantes reciben una pensión, un poco lo que les contaba recién, pero solo la mitad accede a una obra social o prepaga. Y eso también lo vemos mucho en la Defensoría porque la mitad que no tiene obra social depende directamente del Estado Nacional para poder acceder a sus medicamentos, los otorga la DADSE, la Dirección de Asistencia Directa en Situaciones Especiales, que es la que cerró en diciembre y tuvo muchísimas dificultades en la entrega y ahora está empezando a arrancar a funcionar de vuelta, pero en el interín dejaron desprotegidos a un montón de familias en situación de vulnerabilidad. Y bueno, y a nivel interno, la gran mayoría de las personas de otras provincias que se mueven dentro del país van a parar a las provincias de la Patagonia. Entendemos que se trata de una cuestión más que nada de búsqueda de mejores expectativas de trabajo, ¿no? Hay quizás mayores fuentes de trabajo y después habría que hacer un análisis más profundo acerca de las condiciones laborales, ¿no? Porque de vuelta los migrantes son más propensos a ser contratados en condiciones precarias porque parten de situaciones precarias en general. Así que bueno, esta era nuestra presentación. Espero que no os haya aburrido mucho y que no haya hablado muy rápido, pero bueno, tampoco quería abarcar más tiempo. Así que gracias. Natalia, no nos aburrió, como dijimos con los casos anteriores, o sea, da para trabajar muchísimo más, profundizar. Obviamente cada uno tiene un corazoncito, o sea, el que está más cerca de trata, a lo mejor quiere profundizar trata, el que está más cerca de discapacidad quiere profundizar discapacidad. Lo importante es que aunemos, me parece, que aunemos todos esfuerzos para ir compartiendo conocimientos. Y bueno, después, Cintia, muchísimas gracias. Nos estamos viendo próximamente. No te pierdas la invitación, que les va a llegar igual. Ahora, yo termino mi alocución breve, que intentaré ser breve, aunque nunca me sale, pero esta vez intentaré serlo. Nos quedan para cerrar el encuentro de hoy. Natalia, muchísimas gracias por tu exposición. Nos queda el cierre de vuelta de Nazareno, que me parece que por tiempos tampoco va a poder hablar de personas mayores porque ya estamos medio excedidos, pero bueno, él tenía una temática, digamos, pero que fuimos, no sé qué pretenderás hacer, Nazareno. En todo caso,
o exponés el tema que estabas preparando, o directamente hacemos el cierre para futuro, digamos, con la invitación correspondiente. No sé. Decime vos, Nazareno, cómo vamos a continuar. Estás muteado, Nazareno. ¿Estás muteado? Yo lo escuchaba porque estoy acá, pero me resultaba raro. Hola, hola. ¿Se me escucha ahí? Ahí sí. Bueno, decía que en realidad a mí me hubiera gustado exponer, pero estamos muy cortos con el tiempo y lo que yo preparé para hoy vamos a tener que dejarlo para más adelante porque, bueno, es otro de las vulnerabilidades que existen y que también ameritan su importancia, que es los adultos mayores, que es un tema de que, bueno, si bien todas las vulnerabilidades, los grupos vulnerables hoy son importantes, eh, vivimos en la sociedad del aquí y el ahora y del ya y en este momento, y entonces siempre se deja para después lo que pensamos que nunca vamos a llegar, ¿verdad? Me gustaría en algún momento hablar sobre esto, tenemos, bueno, por delante mucho camino. Más que nada, yo lo que quiero es agradecerle a todos los expositores que han enriquecido este evento, nos han ayudado muchísimo a iniciar este nuevo camino. Para mí ya me doy por satisfecho con las exposiciones que he escuchado, que son de altísimo nivel. Y bueno, vuelvo a agradecer una vez más a las organizaciones hermanas que nos han prestado su colaboración, nos han conectado con los grandes expositores que escuchamos hoy. Y bueno, esperamos que se sumen nuevas, nuevas asociaciones, que se incorporen nuevos sectores. Esperamos la participación de todos y seguir enalteciendo este lugar, este espacio. En definitiva, como lo decía al principio, también es para la sociedad, es un espacio para la comunidad, es para generar documentos de interés, de impacto, investigaciones, conversatorios, debates, y es un espacio abierto a todos, a todas las personas, a todas las organizaciones, a los colegas que van a seguir participando. Bueno, estoy muy agradecido y espero volver a vernos dentro de pronto, en un espacio, en un evento similar. Así que bueno. Doc, antes de despedirte, pará, estoy muy bajo. Antes de despedirte, porque hay unas par de personas que quieren entregar más contacto y todo, y aparte para que podamos mandarles las invitaciones y los proyectos futuros, si nos contactan a info@abogacíaunida.com.ar, salvo los expositores, que ya lo sabemos, ya los conocemos, ya tenemos sus contactos, pero si no el resto de las personas, si nos contactan a través de info@abogacíaunida.com.ar y en el asunto ponen asociarme al observatorio o alguna palabra vinculada, ya nos van a llegar las direcciones de correo para que podamos incluirlos en los mailings, en las propuestas, etc. Obviamente Vanguardia Legal, Alan, la BOFEM, ya están como incluidos, digamos, en el listado mailing que va a salir en los próximos días, pero si alguien más quiere incorporarse, llegaron acá un par de mensajes por privado, se inscriben, por así decirlo, a través de la página de abogacía y ya vamos construyendo un poco más la parte administrativa, digamos, para intercambio de ideas y proyectos. ¿Sí? Ahora Sí, desde ya tenemos la herramienta del correo electrónico, así que bueno, esperamos contar con ustedes en el futuro. Escríbanos, estamos a disposición y bueno, nos estamos viendo próximamente en un evento similar. Tenemos el espacio reservado, ¿verdad, Lucas? Sí, en principio teníamos ya planificado para el último lunes y el último martes de agosto para empezar a hacer alguna actividad. Digamos, cuanto más interés en determinados términos o en determinadas temáticas haya,
ya podemos ir empezando a combinar. Perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, nos despedimos y esperamos contar con ustedes y vernos próximamente de nuevo en Abogacía Unida, en estos eventos del Observatorio de Derechos Humanos. Así que les agradecemos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Manuel, Gracias a todos. conectarte con nosotros y vamos así en Muchísimas contacto gracias. específico por ese planteo que nos haces. Perdón que la interrupción así ya vamos cortando la grabación. Hasta luego, gente. Hasta luego, muchas gracias. Luego, muchas gracias. Nazareno, Lucas, muy bueno. Ahí. Ahí.